alabar y bendecir el nombre del Señor. Me da gusto mirar también gente nueva y a ustedes les vamos a dar la bienvenida en esta noche. Está la madre de nuestra hermana Silvia, Dios la bendiga, y es su hermano que está atrás, también el hermano, nuestro hermano José Luis. Y quien esté con nosotros por primera vez, la iglesia le va a decir con todo el corazón que el Señor le bendiga y bienvenidos a Casa de Oración. Bienvenidos. Ahora sí vamos allá a la porción bíblica que se encuentra en Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La Biblia de las Américas dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Padre, esta noche adoramos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Padre mío, por la palabra, Señor, que vamos a estudiar. Y te pido, Padre, la gracia y la sabiduría, Señor amado, y permítenos que estemos centrados en el contexto de la palabra, Señor, y no me permitas ofender a nadie, Señor, sino simplemente que la palabra sea predicada y que la palabra sea, Señor, la que corte todo aquello, Señor, que esté mal en las vidas nuestras, Señor, o que si hay alguna persona, Padre, que todavía no haya cambiado. Permite esta noche, Señor, que hagamos un análisis a nuestra propia vida, Señor, porque probablemente, Padre, haya todavía rasgos en nosotros, Señor, que necesitan ser eliminados. Por lo tanto, en esta noche te pedimos, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, que tú bendigas, que tú guíes, Señor, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana que se ha dado cita aquí en este lugar para honrarte. También te pido por aquellas personas, Padre, que están a través de redes sociales. Bendice sus vidas, Padre, y permite, Padre, que seamos de bendición para cada uno de ellos, Señor, y que la palabra tuya, Señor, siga llegando a cada corazón, Padre, y que en todas las cosas buenas solamente tú seas glorificado, que tú recibas toda honra y toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Saluda al hermano que está ahí enseguida y luego toma su asiento. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Es un gusto mirarlos en el servicio. Quizá mucha gente no se da cuenta que hay servicio los miércoles, ¿verdad? Pasa como con los servicios de la dominical, ¿verdad? Muy poca gente. Bueno, será porque la gente en esa hora está dormida muy a gusto en la mañana, pero ahorita es tarde. No creo que sea una razón que se haya quedado dormido alguien por ahí en casa, ¿verdad? Invito a todas aquellas gente que estén escuchando a través de redes sociales, que estén aquí en Phoenix, mayormente aquellas personas que se congregan en la iglesia y que pueden venir al servicio. Véngase mejor al servicio a adorar a Dios. Aquellas personas que no tengan dónde congregarse, lo invito a que venga a congregarse a Casa de Oración Phoenix, aquí en 45 Norte 27 Avenida. Lo anuncio porque hay mucha gente que probablemente ya no le gusta ir a las iglesias por causa del Facebook, porque están mirando a través de redes sociales las predicaciones, pero los invito para que se animen a venir. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el tema el hombre sin Dios, parte número 2. El hombre sin Dios. ¿Sabe usted que el hombre sin Cristo, hermanos, es un verdadero esclavo del pecado? Lo voy a volver a mencionar. El hombre sin Cristo es un verdadero esclavo del pecado. La Biblia nos lo enseña, de ahí sacó esa porción y pudiéramos ponerle también ese tema, lo que vamos a estudiar en esta noche. El hombre sin Cristo es un verdadero esclavo del pecado. Y déjeme preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo? Aquel que tiene a Cristo en su corazón ya no es esclavo de pecado. Y vamos a mirar esto, hermanos, que el hombre es esclavo de todas las cosas del mundo, cosas que dañan al cuerpo, que los hacen avariciosos y egoístas, que destruyen su espíritu y
lo condena a la destrucción. Menciono esto como introducción porque es muy interesante que sepa la gente lo que está aconteciendo con alguien que es esclavo del pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y cuando hablamos de la esclavitud del pecado, viene siendo la esclavitud también de la lujuria, la esclavitud de deleites que destruyen nuestro cuerpo y alma. Y de ahí nos liberó el Señor. Hay una maravillosa noticia también, hermanos, para aquellas personas que sean esclavas del pecado, de que ya sea que cualquier persona que quiera ser liberada del pecado o liberada de la esclavitud del pecado, lo único que tiene que hacer esta persona, hermanos, es reconocer que es pecador, reconocer a Jesucristo como su Salvador en el perdón de sus pecados y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es todo, es todo. Y Él hace las cosas. Ahora, déjeme decirle lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11, porque no son cosas que sacamos nosotros de una ideología humana como para hacer sentir bien a la gente nada más, no, sino que la Biblia lo dice, y cuando la Biblia dice, hay que creer lo que dice la palabra. La Biblia dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, esta es la maravillosa noticia para el ser humano. Pero ahí hay otro versículo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Así dice la palabra, porque todo el que creyere en Él no será avergonzado. Así que, hermanos, si usted ha creído en Cristo, usted es libre de la esclavitud del pecado. Y sabe una cosa, que cuando no conocíamos a Cristo, no podíamos mirarnos a esa situación. No podíamos mirarnos en el estado en que nos encontrábamos. Ahora, permítame hablar un punto, lo que viene siendo la humanidad sin Dios, hermanos. Cuando no teníamos a Dios en nuestras vidas, éramos esclavos del pecado. O sea, la humanidad sin Dios es esclavo del pecado. Tenemos a Dios, gracias a Él, somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora vamos a tocar ese punto, éramos esclavos, basado en el versículo 3. Ya estudiamos la semana pasada una porción, hoy entramos a la que sigue. Hay una porción ahí mismo en ese versículo. Voy a leerlo completamente, pero voy a llegar a una porción donde me voy a detener, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Y aquí es donde ese es el estudio de esta noche: esclavos de concupiscencias y placeres diversos. De ahí sale el punto de hoy: éramos esclavos de pecado. Una persona, hermanos, sin Dios es esclavo de todo tipo de lujurias y deleites. O sea, éramos esclavos de lujurias y deleites, y voy a mencionar lo que significa cada una de estas cosas. La Reina Valera, hermanos, dice en el versículo 3, concupiscencia. Ahí donde habla lo que acabamos de mencionar. Y la palabra concupiscencia, esta es una palabra, hermanos, formal deseo de bienes materiales o terrenos. Lo vuelvo a mencionar. Es un formal deseo de bienes materiales o terrenos. Otro de ellos, en especial deseo sexual desordenado. Decían los teólogos morales que en el pecado, hermanos, existe siempre la concupiscencia. Ahora, palabra concupiscencia es una codicia ilegítima y desordenada. Y aquí entra la palabra lujuria, y la palabra lujuria en el griego es epitumiais. Lo menciono, es difícil de mencionarlo, pero lo menciono porque tiene un significado. Y créame, no es tanto para que la gente diga ya habla en griego, no, batallo para mencionar eso que estoy leyéndolo. Pero el asunto es el significado de ello, es lo que quiero traer para que podamos observar estos puntos que son muy importantes
Así que esto significa deseos apasionados. La palabra lujuria, deseos apasionados, anhelos e impulsos, significa tener también una pasión. Ahora, Romanos capítulo 1, versículo 24, dice la palabra, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 6, 12 al 13, dice la palabra del Señor, por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Escuche bien ese detalle. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así dice la palabra del Señor. Ahora, la palabra deleites, esta palabra también tiene un significado, pero esta palabra es edonaías, que significa deleites buenos y o también deleites malos. ¿Sí lo entendió? Esto significa deleites buenos o malos. Y de esto vamos a hablar en esta noche, porque hay cosas que aparentemente también son buenas, pero a veces nos entretenemos demasiado en ellas que ya no buscamos a Dios de la misma manera. Y esto es lo que significa la palabra deleites. Así que en el presente contexto implica malos deleites y también es desear y complacerse en malos deleites, desear y complacerse en diversiones y deleites mundanales. Hay gente, hermano, que entre comillas cristianos que todavía disfrutan los deleites mundanales o los deleites mundanos. Gente cristiana entre comillas que disfruta los deleites mundanos y que le voy a decir, esto va en contra de la palabra. Va a haber mucha gente que va a decir, pastor, usted es muy legalista, no interesa lo que me diga respecto a esto, pero en cuanto a todo aquello que sea un estorbo para servirle al Señor, siempre le voy a enseñar de parte del Señor lo que dice la palabra. Porque un pastor, hermano, es responsable del rebaño. Si la iglesia no está aprendiendo bien de la palabra, la culpa la tiene el ministro. ¿Por qué? Porque es el que está dirigiendo enfrente, el que está enseñando la palabra, es el que está trayendo las enseñanzas, es el que está predicando. Y si no está bien centrado en la palabra, la iglesia está igual que el pastor que está enseñando, ya sea que esté centrado o esté descentrado. Amén. Por eso le pido oración, hermanos, oren por mí para que el Señor sea siempre poniendo palabra suya y que no me salga del contexto de la palabra, para que la palabra sea enseñada conforme a la voluntad de Dios. No sé si haya apuntado los puntos, hermano, lo que significa la palabra deleites, porque hay mucha gente, hermano, que todavía, hermano, le concede a la carne los deseos mundanos y dice, eso no hay problema, hermano, yo ya soy santo, yo ya soy salvo, ya tengo a Cristo en mi corazón. Pero entendamos una cosa, que el que le sirve al pecado es esclavo del pecado. Así que toda persona sabe lo que es la carne o lo que la carne desea. La carne desea los placeres y los deleites de este mundo, hermanos, y uno de una manera y otro de otra forma. Hay diferentes maneras y de esto vamos a hablar. La palabra deleites, así que cuando hablamos de deleites, entra en el punto de querer tener más y más. ¿Sí lo apuntó? De querer tener más y más. Le mencioné que esa palabra también que acabamos de hablar habla de cosas buenas y cosas malas. Gente que desea tener cosas buenas y cosas malas, deleitarse. Ahora también viene siendo de tener lo más grande y lo mejor que se pueda en la vida. Ahí entra la parte o la palabra deleites también. Y sé que muchos podemos decir, bueno, es malo tener cosas buenas. No, no es malo. El problema es poner el corazón en las cosas terrenas y apartarnos de Dios.
Porque hay gente que vive para las cosas terrenas y no vive para Dios. Mire, de 24 horas que Dios da al día, son contadas el tiempo que se le da a Dios de las 24 horas. Ahora, de los 7 días de la semana, ¿cuántos días le damos a Dios? Y decimos que lo amamos, Ahora, cuando hablamos de deleites, es también de hacer fiestas. Le dije que también menciona, cuando hablamos de deleites, son de cosas malas y también de cosas buenas. Así que analícelo bien esta noche. También es lujuriar o lujuria. También es drogas intoxicantes. Y ahí entra el alcohol también, hermanos. También viene siendo alguien que quiere tener más poder. Otro, de ejercer autoridad. Y aquí va a haber una de ellas, usted la va a analizar. Gente que vive nomás que para complacerse en la comida. Sí hay, hermanos, sí hay. De tener reconocimiento también. Hay gente, hermano, que le gusta que la gente lo reconozca siempre, tener un reconocimiento. También entra el punto, hermano, de tener más dinero. Ahora, el dinero no es malo. El problema que es el amor al dinero. El otro punto es de tener propiedades. Y cuando hablo de esto, recuerde que mencioné, cuando habla de deleites, incluye cosas buenas y cosas malas. Hay que hablar las dos cosas. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, no es malo que usted tenga propiedades, hermano. No me vaya a malentender esta noche. El problema es que su corazón esté en las propiedades y no en Dios. De tener posesiones, de ganar atención, de obtener una buena posición. Vaya, entra hasta el punto de estar a la moda. O sea, no hay que exagerar en la vida. Ya usted lo analiza, porque por eso se lo mencioné de un principio. Cuando habla de deleites, incluye cosas buenas y cosas malas. Ahora, veamos esta cosa importante. El pecado y los deseos, hermanos naturales, hay que entender que esto nos mantuvieron nosotros en la esclavitud. Así que lo que el hombre trata de pintar como libertad, resulta ser esclavitud. El hombre, hermanos, no goza de libre albedrío para tomar cualquier dirección que desee. Usted sabe que, aunque podemos decir lo que Dios nos dio libre albedrío, podemos hacer lo que queramos, pero le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Ha leído usted Eclesiastés capítulo 11, los últimos versículos, donde le dice: toma tu placer tu corazón, gózate, toma, bebe, haz lo que quieras, pero sepas, dice, que al final le vas a dar cuentas a Dios. O sea, nos da la oportunidad de escoger. Y sobre todo cuando leemos la palabra, y si usted va a Deuteronomio, también hay una porción donde el Señor le dijo al pueblo que Él ponía la vida y la muerte delante de ellos, que a ellos les tocaba escoger. Y aun sin embargo le dijo: yo les aconsejo que escojan la vida para que viváis. Igualmente, hermano, al mundo Dios le permite que haga la decisión. Por eso aún dentro del cristianismo a nadie se le puede forzar para que venga a los pies de Cristo. Tiene que tomar su propia decisión voluntariamente. ¿Le sirve bien o no le sirve? Amén. Ahora, veamos una cosa aquí, y es muy importante todo lo que estamos hablando. La palabra de Dios dice que el hombre natural es un esclavo del pecado. El hombre natural es un esclavo de pecado. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 17 al versículo 19. Le traigo la palabra de lo que estamos hablando para que vea usted lo que también dice la Biblia respecto a lo que se está enseñando. Esta es una enseñanza bíblica
Y cuando se trae una enseñanza bíblica hay que traer la palabra también. Ahora veamos lo que dice ahí la Biblia. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, mira lo que dice ahí. Espero que haya apuntado sus versículos. Y es muy importante, hermanos, porque aquí dice la palabra para a la justicia, para santificación. ¿Sabe usted que Satanás sigue engañando? Y aún a veces también a los hijos de Dios, hermanos, en cuanto a la naturaleza del pecado, que toman muy a la ligera las cosas del mundo y que creen que eso ya no hay problema y las viven en ese tipo de deleites. Ahora, siempre a veces el enemigo nos presenta al pecado en traje de gozo y de libertad. Y hay que tener mucho cuidado. Así que, hermanos, pensamos en los deleites que perdemos a veces por ser cristianos y no poder gozarlos. Hay gente que quizás piense, no, es que si yo hago esto, voy a tener que apartarme completamente de las amistades, no voy a poder disfrutar de los deleites juntamente con ellos. Y ahí es donde está el enemigo atacando esa área. Así que la realidad es que tales actividades, hermanos, esclavizan, sujetan a la persona, hermanos, y a la misma vez lo destruyen completamente. Porque ese es el plan del diablo: hurtar, matar y destruir. El diablo nunca le va a presentar algo para que le vaya bien a usted. No, el plan del diablo es arrastrarlo juntamente con él. Un pastor dijo hace algunos años: si acaso el evangelio resultara ser totalmente falso, dijo él, y no hubiera ninguna otra vida después de la muerte, a pesar de todo, dijo, yo seguiría con mi vida en Cristo. No me gustaría cambiar, mencionó él, mi lugar por el de los que se gozan en los placeres de este mundo a cambio de nada. Este pastor mencionó algunos ejemplos. Ejemplo, dijo, el borracho se goza en sus tragos, o sea, se deleita en sus tragos. Y lo dijo él: me gustaría ocupar su lugar tirado en el suelo la mañana siguiente. Claro que no. Mayormente aquellas personas, hermanos, que sabemos, hermanos, lo que venía siendo el alcohol, lo que hace el alcohol, sabemos claramente que no queremos volver a esa área. El alcohol destruye a la persona. Aún físicamente el alcohol daña el organismo. El alcohol destruye el hígado de la persona. Y no únicamente ello, destruye hogares enteros, matrimonios, familias, gente que por causa de ese vicio pierde hasta los trabajos, pierde la vergüenza. Porque la verdad, cuando no conocíamos a Cristo y aquella persona que hacía tales cosas, hermano, sinceramente en el pecado uno se vuelve bien desvergonzado. O no me diga que no. En el pecado la gente se vuelve completamente desvergonzada. Ahora, puso otro ejemplo, dijo, el adúltero se goza en su libertinaje con las mujeres, pero ¿qué resultado cosecha en su hogar después? Pierde el hogar. Y no únicamente esto, los dos puntos que le acabo de mencionar, el borracho y el adúltero, sin Cristo no podrá heredar el reino de los cielos. Y si hay un borracho que dice que es cristiano, dispénseme lo que voy a decir, pero tampoco puede heredar el reino de los cielos, porque dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros tampoco, ni los fornicarios tampoco. Aunque también Pablo dijo, mas aunque algunos de nosotros éramos uno de estos antes de conocer a Cristo, pero ahora ya Cristo nos ha cambiado.
Amén. Ahora, no digo esto como para avergonzar a alguien que esté viviendo en ese estilo de vida, sino para que se retracte lo que está haciendo y cambie su estilo de vida, porque con Cristo le va a ir mejor. Ahora, decía él, ¿será esta una verdadera libertad? Y en realidad decía, el fruto es la esclavitud. El hombre sin Cristo es un verdadero esclavo del pecado. Y esto éramos nosotros en aquel tiempo, hermanos. Punto número 2. El hombre vive en malicia y en envidia. El versículo allí, en el capítulo 3, versículo 3 dice, viviendo en malicia y envidia. O sea, una persona sin Dios vive en malicia y envidia, haciendo mal a otros. Una persona, hermanos, que tiene malicia y la envidia daña a las demás personas. ¿Sabe usted eso? ¿Lo apuntó? Así que vamos a mirar estos puntos y vamos a entrar sobre ese punto. Número 1, la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia en el griego es kakia. La palabra significa una mala disposición o una mala naturaleza. Una mala disposición o una mala naturaleza. O sea, es un espíritu lleno de maldad. Una persona maliciosa tiene un espíritu lleno de maldad, lleno de malicia, lleno de lujuria. Y déjeme decirlo de esta manera, un carácter que es tan malo como le es posible. Qué tremendo. Créame, cuando entramos en la enseñanza podemos entender muchas cosas, de lo cual habla la Biblia, que cuando la leemos así regularmente, pasamos sobre de ello y no podemos entender muchas cosas. Pero para esto son los estudios bíblicos, para entender lo que dice la palabra. Esta palabra o esta persona, hermanos, que cuando estamos hablando que es un espíritu lleno de maldad, es una persona que siempre busca lo malo en otras personas y siempre dice de estas lo peor. Esa es una persona maliciosa, que siempre está buscando el mal que hay en otra persona y luego después que lo encuentra, siempre va a hablar lo peor de esa persona. ¿Los ha escuchado usted? Muchas de las veces. Y cuando menos piensa, hermano, hablan de usted. Y así como hablan de usted, hablan también de los demás. O como hablan de los demás, también hablan de usted. Otra cosa es una persona que siempre arruina a otras en cuanto a su reputación. O sea, se encarga de divulgar, sea cierto o no sea cierto. Y hay una cosa que le voy a mencionar, y por eso siempre lo he mencionado a las personas que predican la palabra. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos detrás de un púlpito, porque hay ocasiones que usamos el púlpito para divulgar, para hablar de las personas de la iglesia, para decir lo peor de ellas atrás de un púlpito, y es incorrecto. El púlpito es para predicar la palabra. El púlpito es para enseñar, para que la gente se edifique, para que nos edifiquemos, para que escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué hace este tipo de persona, hermano? Le mencioné que arruina la reputación de otros, arruina en cuanto al área en el cuerpo, mente y espíritu, lastima completamente. Otra de las cosas, esta persona que tiene malicia es una persona tan llena de mal que siempre hace daño a otros, ya sea mediante palabras o violencia. Una persona que tiene malicia, recuerde, esa persona le gusta hablar muy mal de los otros y también es violento. Para que se dé cuenta cuando se encuentre con un violento, hermano, y un chismoso, alguien que le gusta traer a otros en mal, esa persona tiene malicia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Lo había mirado usted de esa manera antes? No. Pero cuando entramos en la palabra y comenzamos a escudriñarla, encontramos que este tipo de personas, aparte de ser maliciosos, hablan mal de las demás gentes y son violentos. Oye, hay mucho de esto, sí, hermano. Hay mucho de ello. Recuerdo hace mucho tiempo una persona decía de que
ella pasó a darle gracias a Dios, pero antes de darle gracias a Dios, hubo un pleito entre estas dos hermanas allá afuera. Ganó el pleito la mujer aquella con la otra con la que peleó. Y pasa y pide la oportunidad de cantar un canto. Y el canto que cantó es: he ganado la batalla, Señor. Tremendo, ¿verdad? Hasta allá llegan a ese tipo de personas, hermano. Ahora, otra de las cosas, estoy hablando de una persona, hermanos, que tiene un espíritu y no de maldad, pero también con sentimientos de hacerle mal a otros. Sentimientos de hacerle mal a otros. Dios nos libre de este tipo de personas que tratan de hacerle mal a las demás personas. Ahora, estos sentimientos, hermanos, surgen a raíz quizás de alguna discusión o diferencia dentro de la familia. No sé si lo pueda apuntar. Mencioné con sentimientos de hacerle un mal a otros. Estos sentimientos surgen a raíz de alguna discusión o diferencia dentro de la familia. Hay personas, hermano, que son vengativos, de que no se quedan callados. Hacen lo posible de hacerle daño por alguna razón o por una discusión que hubo. Es ese tipo de personas. Ahora, cuando hablo de ese tipo de sentimientos, sentimientos en contra quizás de un vecino, o en el trabajo, o en la escuela, o en un juego, y dichos sentimientos, hermanos, son tan fuertes que no les interesaría qué les sucedería o qué les sucederá algo malo, o le sucediera algo malo a esas otras personas. No les interesa si le va a hacer un daño a ese tipo de personas. Ahora, cuando hablamos de este tipo, hermanos, de personas, también la mayoría de las personas han tenido este tipo de sentimientos. ¿Quién de ustedes recuerda esto? La mayoría de las personas han tenido este tipo de sentimientos, que desearían que algo malo le suceda a las personas. Un ejemplo, cuando alguien dice algo mal de usted, y luego la respuesta a veces nuestra es que la lengua o la boca se le vuelva chicharrón. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando esto sucede, estamos enseñando lo que hay en nuestras vidas. Y estoy hablando todavía, estoy en el mismo punto, hermano, de la persona que tiene malicia, que hay maldad en su corazón. ¿Y sabe qué más hacen estas personas? Degradan y destrozan a otros. La palabra degradar, según el diccionario, es deponer, destituir, ascender, hacer que una persona pierda su dignidad, que pierda su honor, que pierda su empleo y que pierda privilegios. Esto es degradar. Cuando un tipo de personas que tiene ese tipo de malicia, hermanos, que llegan, degradan y destrozan a otros en todas las áreas. En pocas palabras, lo quieren ver por los suelos, lo quieren ver perdido, lo quieren ver tocando fondo. Esa gente que dice, algún día te de ver tocando fondo. Ese tipo de personas tiene malicia en su corazón y quiere lo peor para usted. En cambio, el cristiano no debemos de hacer esto. Al contrario, cuando un hermano es bendecido, dale gracias a Dios porque Dios lo está bendiciendo. Al contrario, cuando un hermano está pasando por una situación difícil, orar por él para que Dios lo saque de esa situación y lo levante y lo restaure. Nunca pedir que el Señor lo destruya o que le vaya mal en la vida, porque tengamos mucho cuidado en cuanto a todo esto, porque el hombre, hermano, según lo que siembre, eso también va a cosechar. Veamos qué dice la Biblia respecto a esto. Colosenses 3, 8 al 9. Dice la palabra: mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, ahí está, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, para que si alguien quizás no le había dicho que cuando usted se convierta al cristianismo, las malas palabras tienen que quitarse de nuestra boca. Yo no crea usted que le creo algo que me dijo una persona, o sea, no creo que Dios haya obrado de esa manera,
que él, para poder echar fuera demonios, los echó fuera a los demonios con puras malas palabras. Yo no creo, porque el demonio sale solamente con la palabra del Señor. Solamente con la palabra. Ahora, mire lo que dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto es lo que dice la Biblia. Y es muy importante, hermanos, sinceramente, que cuidemos nuestra boca al hablar. Si usted tenía un mal vocabulario, yo le recomiendo vaya quitándolo completamente y comience a poner palabras buenas en sus vidas. Cámbielas completamente. No son buenas, porque va a haber gente que le va a decir: hermano, con esa boca come. Ahora, desgraciadamente, hermanos, estos sentimientos se dan a veces dentro de las familias. Escuche esto: las personas tienen malicia en su corazón. No les interesa si a los otros les pasa algo malo, pero gracias sean dadas a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que ha provisto, hermanos, el perdón para estos pecados, perdón de liberación. Y Él perdonará también a cualquiera que se aleja de esa malicia y que se aleja de esa amargura contra otros y se vuelve a Jesucristo. Amén. Ahora, cuando hablamos de liberación, déjeme decirle, cuando una persona viene a Cristo es liberada del pecado. Ya no hay razón para que alguien lo tenga que venir a liberar nuevamente. Ya Cristo lo liberó. Si Cristo no ha liberado a una persona, menos el hombre lo puede liberar. El que puede liberar es Cristo, pero a través de la palabra. El único problema que hay es que hay muchas personas que no admiten que la palabra sea la que entre al corazón y que saque fuera totalmente las cosas malas. Porque el Señor limpia toda maldad del corazón, hermanos. La verdad, ya no hay razón para que en su hogar se oigan malas palabras. Ya no hay razón. Ya no hay razón. Si usted antes le decía malas palabras a la mujer, ahora comience a tratar de decirle buenas palabras, palabras bonitas, según la palabra de Dios. O viceversa, si usted era una persona que le decía malas palabras a su marido, ya es tiempo que las deje completamente y que deje que Dios llene su corazón de su palabra para que fluya, para que la abundancia del corazón hable la boca. Amén. Vaya usted a Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Versículo 31, 32. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Nuevamente ahí, y toda malicia. Apunte esos puntos, hermano. Y cuando esté en casa, hagamos comparación de lo que sale en nuestras bocas, a ver si salen buenas palabras o salen malas palabras. Y lo dice el 32: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Es muy importante, hermanos, de que la iglesia toda pueda venir a los servicios de los miércoles para que escuche las enseñanzas, porque es muy diferente cuando se predica el domingo. Es totalmente una predicación a una enseñanza. Una enseñanza edifica, una enseñanza guía, una enseñanza nos exhorta, una enseñanza, hermanos, llega la palabra conforme está en la Biblia, conforme está en el contexto, para poder cortar lo malo. El Señor le dijo a los discípulos: ya vosotros sois limpios por mi palabra. O sea, el hombre, para que pueda limpiar todos estos malos forma de hablar, la única manera va a ser escuchando la palabra, viniendo a las enseñanzas. Pero lamentablemente, hermano, hay mucha gente que no le gusta darle tiempo a la palabra, y así es como está la vida de esas personas. Vayamos al punto de la envidia. Hablamos ya de la malicia. Vamos a dejar a un lado la malicia y ya lo explicamos.
Y creo que está bien detallada en la enseñanza respecto a la malicia. Si yo le hago la pregunta a usted esta noche, hermano, del 1 al 10, ¿cómo está usted en esta área? ¿Ya no hay malicia? Ok. Ahora vamos a entrar ahí a la envidia. Envidia. Esta palabra es tonoi. Y esta palabra significa que una persona codicia lo que otra tiene. Lo codicia tanto que lo que quiere, que aun cuando pueda tenerlo, haya que quitárselo a otra persona. Incluso puede desear que la otra persona no lo tuviera o no lo hubiera recibido. Esa es codicia. Y hay mucha gente, hermano, que probablemente hay gente que no le guste el que usted esté en una buena posición, que no le guste el que Dios lo esté bendiciendo financieramente, que no le guste a que a usted le paguen un poquito mejor que a las demás personas, que no le guste que al final de la semana usted saque un poquito más de dinero que ellos, que llegan y lo cuestionen: ¿y tú por qué sacaste más que yo? Esto se llama envidia. Ahora, vamos a entrar a ese punto. Podemos mirar, hermanos, a las personas y envidiar su dinero, póngalo, sus posesiones, aún hasta su estatus social, su posición. Vaya, puede haber gente, hermano. ¿Quién de usted recuerda, hermanos, en las escuelas? Normalmente en las escuelas hay gente que entre todos ellos uno sobresale, que es el más popular. Y que todos quieren ser populares. Y no me diga que no. Todos quieren ser populares. Y en cambio hay gente que quieren ser como ellos en esa área. Hay gente también que quiere reconocimiento, esto se llama envidia. Y aún la apariencia, ahí cabe también la envidia. Puedo mencionar, por ejemplo, aún dentro de la ropa hay gente que puede ver a alguien más que viste mejor y quiere desear lo que aquella persona tiene. Estoy enseñando lo que significa estas palabras. Aún también aquí cabe en el área de autoridad, también ahí puede ser. Todo esto abarca el área de la envidia. Ahora, los resultados de la envidia son muy terribles. La envidia afecta, hermanos, terriblemente la vida y el cuerpo de una persona. La envidia afecta terriblemente la vida y el cuerpo de una persona. Veamos esto. Número 1, la persona que envidia no tiene paz, no tiene o felicidad, no tiene. Está insatisfecha con lo que es y lo que tiene y siempre quisiera más y más de lo que otros tienen. Pero yo quiero que preste mucha atención porque la envidia va más lejos de lo que nosotros pensamos. Además de esto, hermano, la envidia muchas de las veces también impulsa a otras personas a cometer delitos y cosas ilegales. Gente que roba, que quiere tener lo que usted tiene y se lo quita de una manera u otra, pero se lo lleva. ¿Por qué? Porque la envidia, otra de ellas, encima de todo esto, la envidia con frecuencia genera problemas físicos como migrañas. Ahora, quiero aclarar algo. Si alguien tiene migraña, no quiero que le vayan a decir que es un envidioso. Quiero aclarar, porque si usted es un cristiano y ya Dios lo liberó de todas estas cosas, ya no pueden llegar a decirle que es un envidioso. Ahora lo mejor que podemos hacer es orar para que Dios le quite la migraña, pero no sabe usted por qué le vino la migraña. La migraña puede venir por otras razones. Me gusta aclarar, hermano, porque a veces hablamos cosas y no aclaramos. Y es importante que cuando se da una enseñanza se aclare bien para que no vaya a haber un malentendido y que cuando llegue a casa y usted tiene migraña y que su marido o su esposa le diga envidioso o envidiosa. No. Estoy diciendo lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar a hacer problemas físicos en la persona. También puede ocasionar presión alta
y también úlceras. Es terrible. Viene siendo como el odio. Cuando una persona tiene odio, ocasiona úlceras también. Cuando una persona tiene odio, afecta los huesos. ¿Sabía usted eso? Cuando una persona odia a otra persona, es tanto así que el odio hace que destile un líquido el cuerpo y penetran los huesos, y los huesos comienzan a deteriorarse. Ahora, vaya a Proverbios 14:30. Mire lo que dice la palabra. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Ahora déjeme leer lo que dice la Reina Valera. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia, pudrimiento de huesos. Esto dice la palabra. Pero hermano, gracias, usted puede decir esta noche, gracias a Dios que ya el Señor nos libertó del pecado. Y ya el pecado no reina más en nosotros en esa área. Así que sonría que Cristo lo ama. Amén. Para que no vaya a salir, hermano, con eso en su corazón, que diga el pastor nos dijo esto. No, tranquilo. Y podemos decir, pero gracias sean dadas a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él nos salva y libera de la envidia. Mediante Cristo, hermanos, Él nos da vida, la vida verdadera, y que la verdad, hermano, esa vida satisface nuestros corazones, satisface nuestra vida con placeres eternos, no terrenos, eternos. Porque bíblicamente, hermanos, la iglesia espera grandes cosas con el Señor. Ahora, una cosa importante, recordemos desde dónde Dios nos ha traído, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos liberó. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con nosotros? Pensemos, al decir así, fuimos. Este pasaje adquiere, hermanos, otra implicación, y se supone, hermanos, que ya no somos así. Cuando decimos fuimos, ya no somos. Y si al leer la lista, mis hermanos, de las características que hemos leído anteriormente, usted se ha dado cuenta de que todavía es así. Si hay algo todavía ahí dentro del corazón, puede ser que aún no haya experimentado el cambio de vida que Pablo describe en este pasaje. Una persona que todavía tiene malicia y envidia en su corazón no ha experimentado la vida que Pablo habla aquí respecto a lo que Cristo hace con nosotros. Así que podemos decirlo, sigamos estudiando, mis hermanos, para ver qué es lo que Cristo ofrece en los siguientes versículos que vamos a seguir estudiando. Pero aquí hay algo: no dejemos este estudio sin haber aceptado. Si alguien no ha aceptado a Cristo, no dejemos este estudio sin que haya aceptado usted a Jesucristo en su corazón como Salvador personal, porque el único que puede liberar del pecado es Cristo Jesús. Amén. Así que los que ya hemos confiado en Cristo, también debemos de comparar nuestra vida con la lista que estuvimos hablando en este estudio, con las características estas que hemos hablado. Ahora, déjeme decirlo de esta manera como una pregunta: ¿se ha fijado en la diferencia entre su vida y de los que no conocen a Cristo en cuanto a estas actitudes? Otra de ellas, otra pregunta: ¿habrá alguna de estas características que todavía aparece con demasiada frecuencia en nuestras vidas? Son preguntas para nosotros mismos. Y déjeme decirlo de esta manera: pidámosle a Dios, mis hermanos, que controle esa área de nuestra vida y que la transforme de tal manera que sea, hermanos, una vida clara, transparente delante de los vecinos, delante de la familia, y que solamente Cristo sea glorificado en todo el buen carácter que Dios haya venido haciendo a través de su palabra. Que Dios los bendiga en esta noche, mis hermanos.
Voy a hacer una pregunta, perdón.